¿Qué dices ante la acusación de corrupción contra la industria farmacéutica con la que siempre salen los izquierdistas Feng Shui? Que no es cierta, que no es verdad. La industria más regulada del mundo es la farmacéutica. En ocasiones se le encuentran errores y horrores, sí, como a todas, y pagar las multas como todas. El problema muchas veces es que preferimos pintarlos de malos que de equivocados, porque decir que alguien se equivocó suena como muy light. No, tienes que pintarlos como unos villanos de estos de caricatura o de película muda, ¿no? Se arriscan los bigotes mientras ponen a la chica, en vez de casarse con ella, la ponen en el tren para que la corten tres. O sea, es una visión un poco infantil. Si hay hijos de puta, está Skripal, por ejemplo, el tipo que compró un medicamento importantísimo y lo aumentó en 5,000% de un día para otro, ya está en la cárcel, me parece ahora. O sea, nadie dice que sean mejores que los empresarios de otras cosas, pero no son malévolos. La mayoría de los investigadores biomédicos están tratando de mejorar la vida de los seres humanos y se ha mejorado y los resultados están allí, los medicamentos están allí y las mejores técnicas quirúrgicas están allí y los mejores materiales quirúrgicos para ponerte hombros y caderas y rodillas que antes no estaban allí y que ha hecho la industria biomédica o farmacéutica están allí. Todas las sustancias de quimioterapia que han permitido vencer a una gran cantidad de cánceres, que el cáncer ya no es una enfermedad mortal por necesidad y que todos conocemos los sobrevivientes de cáncer. Es muy fácil acusar, es muy difícil demostrar y siempre puedes sacar 4 o 5 casos escandalosos. El de la familia del fentanilo y de los opioides, por ejemplo, es un caso aterrador, pero ellos lo que hicieron fue facilitar que médicos privados le dieran opioides innecesarios a personas que iban a volverse adictas. Eso es un delito, pero no quiere decir que todas las industrias farmacéuticas funcionen exactamente igual. Solo en México hubo la acusación a todas las empresas farmacéuticas de que eran unas corruptas horribles y iban a ir a la cárcel todos sus dueños. Gracias a eso se cortó el suministro de fármacos para el cáncer pediátrico. Y después de que no se demostró absolutamente nada de las acusaciones delirantes de López Obrador, ahora está tratando con las mismas empresas para tratar de recuperar parte de lo que se ha perdido en el suministro de medicamentos. Es un mito que puede estar basado en casos aislados o en casos concretos que deben ser abordados con todas las de la ley, pero que no puedes usar para embarrar a todo el mundo, ni para negar la validez de los logros que tiene la industria farmacéutica, gracias a los cuales hoy vives el doble que tus abuelos. Joder, es que no es tan difícil.